Muy bien, chicos, vamos a empezar nuestra sesión. El día de hoy vamos a comentar el libro de Jay Anson, el de El terror, el horror en Amityville, que es así como una historia súper mega clásica de las clásicas de historias de terror, aparentemente basada en hechos reales desde la perspectiva del autor. Este y otro libro son los libros más populares del autor. Según las malas lenguas, el autor murió 3 años de haber publicado este libro, según por la maldición de Amityville. Nada más publicó, bueno, previamente tenía unos textos, no era un autor muy conocido, o sea, realmente no tuvo mucho éxito, pues en su vida tampoco murió muy grande, murió a los 57 años, nació en 1921 y murió en 1980. Publicó Amityville en 1977. Después publicó 666, que también es una historia de casas embrujadas, y después se petateó. Este, Aparentemente, él se trató de inspirar en la historia de la familia que vamos a estar comentando en este libro. Eh, pues que según es la historia, la historia verdadera de la familia Lutz, que también, también estuvieron inmiscuidos los Warren. Pero bueno, vamos a ir desentrañando la historia a lo largo de esta sesión. Vamos a comentar el libro. Es un libro muy corto, de unas 300 páginas, se lee muy rápido. Eh, no, a mí me parece que no es un libro que tenga un gran ritmo, ni me parece un libro que, bueno, a mí en lo personal no me generó miedo. Me parece que tiene los clichés, gran parte de los clichés de las historias de terror que van a ser más contemporáneas o que se van a volver muy populares a partir de los años 80. O sea, por ejemplo, Hill House tiene como una propuesta muy interesante. La de la casa maldita de Matheson también tiene cosas interesantes. Pero este libro ya maneja un tipo de terror que es más apegado a lo que nosotros conocemos en la actualidad como historias de terror. O sea, estas historias de terror o sea, esta es la historia del cliché de los... Déjale, pongo, allá se mutió wow. Siento que esta es la historia que origina muchos de los clichés que tenemos de las historias de terror. Se supone que el autor se entrevistó con la familia para sacar toda la información de esos 28 días que estuvieron en la casa de Amityville. Sin embargo, en la actualidad, pues muchas familias han vivido en esa casa y seguramente habrán escuchado que esta familia tenía problemas económicos. Entonces, pues por lo que más se apega a la realidad o lo que más se ha especulado es que esta familia pues realmente no tenía dinero para pagar la casa, no tenía dinero para la hipoteca y como ya tenía la casa la mala reputación, ¿cómo se llamaba la familia donde se mataron previamente? Donde fue los asesinatos. ¿Cómo se La llama? familia de Feo. Esa familia. Como esta casa ya tenía esa mala fama, que también recordemos que todo esto va a girar alrededor de todo un círculo mediático, no, no es un círculo mediático, es un circo mediático en el cual la familia anterior, pues el hijo mayor había asesinado a sus hermanos, había asesinado a sus papás, y se sabe que el chico que mató a la familia, pues era un chico que tenía problemas, o sea, tenía muchísimos problemas, y se sabe que la familia no tenía una buena relación entre sí, que había golpes, que había mucha violencia. Era una familia desestructurada, pero que tenían un buen poder socioeconómico. Sin embargo, el hijo, se sabe que el hijo hizo un encargo, que tenía que hacer un depósito de dinero o algo así, y fingió un robo. Entonces su papá le reclamó y su papá estaba seguro que su hijo se había robado el dinero. Entonces se cree que esa es la principal motivación para que el hijo haya asesinado a su familia. Posteriormente, este muchacho dijo que la mafia, dijo que su misma hermana había intentado, había sido la autora criminal. Al chico lo metieron a la cárcel
y desde el 77 hasta el 2024, no recuerdo muy bien, 2016 creo, estuvo en el tambo, o sea, no tuvo posibilidades de salir nunca, y él se estuvo inventando historias constantemente, que los espíritus, que el diablo, que, o sea, todo el tiempo estuvo inventando historias y pues obviamente nadie le creía. Entonces, posteriormente esta familia de este libro llega a esta casa y se sabe que tenían problemas económicos. De hecho, el mismo escritor en varias ocasiones sugiere que el papá tenía problemas económicos, que no estaba trabajando, que estaba teniendo problemas para administrarse. Y llega un momento, al menos en lo que a mi perspectiva, bueno, a lo que yo noté, es que se siente demasiado saturado. O sea, dices, güey, a ver, ya te mueves a un cuarto y te aparece un puerco, te mueves a otro cuarto y aparece el fantasma de no sé qué. Entonces, todo el tiempo están apareciendo fantasmas por todos lados. Y posteriormente, una vez que esta familia abandona la casa, los Warren van de visita y dicen, es que esta Lorraine Warren dice, es que esta es la casa más maldita y el lugar más endemoniado que le había tocado, en el que le había tocado estar. Entonces también los Warren pues tienen mala fama. Ahorita pues obtuvieron muchísimo reconocimiento por las películas, pero se sabe que los Warren pues eran matadores. Eh, Andaban buscando historias de fantasmas por todos lados. Ellos se autonombraron el demonólogo y ella una medium. Entonces se andaban inventando cosas por todos lados. Este, mm, o sea, hay un montón de historias de por medio que tienen nada que ver. Ahorita se lo pasa a mamá. Y ahorita dijo, permíteme. Entonces, hay un montón de historias de por medio que pues, son bastante inverosímiles. Pero bueno, pues, ¿quién quiere empezar a participar? Vamos a ver, quién quiere participar. Ahorita vamos añadiendo más información sobre los Warren, sobre estos personajes. La historia del padre también me parece súper inverosímil. Alcen sus manitas. A ver, Mau. ¿Ahí me escuchan? Ah, ok. Buenas noches. Creo que es un ejercicio interesante que entre tanto libro bueno, de vez en cuando leamos algo como este libro. A lo mejor siquiera para tener una pauta entre que es un libro bueno y un libro, la verdad, bastante malo. En reuniones pasadas les he dicho, siempre trato de sacar lo positivo de algo, pero híjole, fue arrastrarse en esta lectura porque ni por dónde agarrarlo. O sea, de dónde comienzo a hablar mal ahora sí. Del estilo a lo mejor, no se define si es una crónica, si es una novelización de lo que sucedió. Navega entre dos aguas tratando de ser un narrador que lo sabe todo, pero a la vez tratando de dejar misterios y no le funciona para nada al autor, a Jay Hansen. Y aparte, a lo mejor en el audiolibro no se nota tanto, pero escrito utiliza todos los signos de puntuación que no utiliza José Saramago. Todos los párrafos los quiere terminar con un shock, con un enunciado sorprendente de algo que pasó, abusa de los signos de admiración y vaya, la forma en la que escribe nada más no logró mantenerme conectado. Con la historia en particular, bueno, he escuchado mejores narraciones de youtubers, de estos versados en crímenes reales que han contado mejor la historia de los de Feo desde el principio y la historia de los Lutz. Y habiendo escuchado esos casos, empiezo a leer este libro y mencionan a un sacerdote que realmente nunca estuvo ahí, aparentemente nunca estuvo ahí. O sea, yo como ya conocía parte del caso, pues me llamó la atención la discrepancia. Y a este sacerdote le dan un peso increíble en la novela, a pesar de que pues no hace nada, ¿no? Su papel es ir a bendecir la casa una vez, le dicen que se largue y él por su parte, sin volverse a acercar a la casa, tiene manifestaciones que lo mantienen lejos y que le impiden regresar.
y toda la novela yo esperando que hiciera acopio de valor para regresar a enfrentarse al demonio y nada. Decide que la mejor opción es lavarse las manos para él ya no estar sufriendo y se va. Y por lo lado, lo que le sucede a los Lutz, ¿no? Este caso que les tocó 28 días y que tardaron 28 días en salir corriendo, híjole, a lo mejor una semana la mayoría de la gente no hubiera durado. Empiezan a pasar cosas raras y vámonos. Encuentran esta habitación, en el sótano, que está pintada totalmente de rojo, de cual emana olores extraños. El papá empieza a tener alucinaciones auditivas por una banda militar que toca marchas en el piso de abajo. La niña más pequeña ve a Jody, que no me quedó claro si era la niña o si era el cerdo, o si era la manifestación de las dos. Y esta parte donde el cerdo los ve por la ventana y sale corriendo, me dio, perdón, me dio un poquito más de risa que de miedo. No, sí, este libro es maravilloso en el sentido negativo de la palabra. Y digo, qué bueno que lo leímos. Ojalá una vez al año nos pusiéramos de acuerdo para leer un libro malo. A lo mejor el próximo año leamos Cañitas para Cañitas. compararlo con este, porque sí, o sea, a pesar de lo que sufrí, era tan ridículas algunas partes que lo terminé medio disfrutando de una forma masoquista. Ahorita no sé qué más comentar, no sé si alguien más quiera decir algo mientras, en lo que recuerdo alguna parte en especial que yo haya dicho, no manches, cómo después de esto no salieron corriendo de la casa. Sí, es que se siente muy saturado. O sea, no es sutil. O sea, no hay una sutilidad a la hora de. O sea, llega un momento en que dices, a ver, Madre Santa, o sea, ¿qué más falta que les ocurra a esta pobre gente? Entonces, o sea, no te la crees. O sea, la niña habla con un espíritu, o sea, ve una cabeza de puerco, los aromas, los fenómenos paranormales generalizados en la casa. O sea, está sobresaturado. O sea, eso es un agujero al infierno esa casa. O sea, es imposible, y además, o sea, es imposible que, porque además al final en el epílogo trata de justificarlo y dar su explicación, porque además da una explicación súper macuarrísima, da una explicación así súper, ah, chido. O sea, siento que trató de como copiar un poco a lo que hace el exorcista, que tiene al sacerdote, tiene a la familia sufriendo, y tiene partes en las que hace explicaciones sobre el fenómeno paranormal y tratan de explicar un montón de cosas, pero este cuate se queda a medias en todo. Todo lo que le sobra lo satura en apariciones fantasmales que tú pierdes no te genera miedo. A ver, Ara. Mil gracias, Omar. Hola, les ofrezco una disculpa, vengo de Pisa y Corre porque tuve la oportunidad de venir a ver a la de Obsesión con mi grupo de mujeres leyendo mujeres y no me podía perder el chisme, pero tampoco me puedo perder el de ustedes, entonces, perdonen. Antes que otra cosa, llegué a la mitad de los comentarios de Mau. Me encanta lo que escuché, porque yo soy de la opinión que en esta vida hay que leer de todo, bueno Sí. y malo, más bueno que malo. Pero sí es importante visitar, pues otras lecturas, porque cuando todo es bueno, como que nada se saborea o nada destaca. Entonces, de una manera un poco grotesca, esto es como un limpiapaladar entre La Casa Infernal de Richard Matheson, que es una joya, Sí. y la siguiente lectura. Es como para que haya punto de comparación y comprobemos que pues no son enchiladas escribir una buena novela de terror. No obstante lo anterior, tengo que decir que disfruté más de lo que esperaba el libro, pero por lo malo, o sea, de que es como comerte un chocolate chicloso y a la madre. este, Miren, como desde el momento que anunciamos la lectura, alguien noctámbula creo que hizo la adecuada comparación. Este es Cañitas gringo. Pues yo venía con las expectativas en el suelo y, o sea, sí está terriblemente mal escrito. El autor no se, incluso lo mencionan en el chat, siento que no se decide, ¿me estás novelizando algo? ¿Me estás haciendo una crónica? O sea, ¿qué demonios? Me estás diciendo los hechos en seco y sin embargo me quieres hacer sentir la pasión en el matrimonio, la tristeza de esta gente, compasión por los niños.
lo del padre Pancuso, bueno, ya sonaba tragicomedia, o sea, lo dice, las flipantes y tristes tragedias, la vida triste y solitaria del padre Pancuso, o sea, desde sus verrugas en las manos, el olor a caca que se le tapa el drenaje, o sea, no, hombre, o sea, es tan ridículo que yo ya no podía dejar de reírme. Confieso que no estaba tan versada en el canon de exactamente cómo se dio este fraudecito de Amityville hasta después de leer de leer el libro. La verdad no quise ponerme a rascar más hasta después. Recuerdo haber visto brevemente pedazos de la película vieja de niña y que sí me dio miedo. En particular, tengo muy fija, caracterizan al padre Mancuso con... Hay una escena muy clásica que hasta creo que parodian en el Scary Movie del sacerdote cubierto de mosca. Y esa escena la tengo muy presente. De hecho, al rato, si Dios permite, les voy a subir la película porque les bajé esa y en línea está el remake de Ryan Reynolds. Y también es como para poner por escala de una película contra otra, o sea, la original tiene algo que me gusta, tiene atmósfera y tiene muy buena banda sonora. Entonces, creo que hasta la nominaron para un Oscar. Y creo que es el mismo compositor que originalmente había escrito la banda sonora para El Exorcista y lo nominaron para Amityville. Entonces hay una cosa, hay así como hizo ciertas similitudes, ciertas coincidencias y ciertas imitaciones que no se pueden evitar. Pero ya leyendo sobre el canon me doy cuenta de que, o sea, el escritor Jay, y seguro ya lo mencionaste tú, Omar, disculpa, me perdí tu interrupción, yo sé que te investigas mucho estos detalles, pero ya leyendo la historia de que este vato, el escritor, compró los derechos a la familia de contar su historia, o sea, realmente se me hace un truco así como el medio de un escritor mediocre para tratar de darse notoriedad, escribiendo una novela de un tema conocido sin tener la habilidad de desarrollarlo. No obstante lo anterior, sí disfruté la novela, se me hizo lo absurdo de lo malo. Había cosas que por eh, por lo absurdo de las descripciones me sacaban de la poca inversión que podía lograr. Por ejemplo, cuando le aplastan los dedos al niñito, así como caricatura de Willy Coyote, de que se los aplanan totalmente y no se le rompió ni un hueso. Y nada más le dieron aspirina infantil y lo parcharon y vete a tu casa. ¿No? Mucho favor, o sea, ese tipo de cosas que, o sea, me rompían totalmente. O como casualmente, pues golpeaban, abofeteaban a los niños, así como cualquier cosa, ¿no? Y entiendo que es otro tipo de sensibilidad los de la época y las de hoy, pero incluso es eso de que no hay ningún esfuerzo porque te caiga bien la familia. De hecho, sería darle mucho crédito al escritor como a hacer pensar que es una crítica ¿cómo se llama?, a los trepadores sociales porque es gente pobre que quiere adquirir una casa de ricos y es el precio que están pagando, porque ni a eso llega el escritor, creo, a desarrollar bien el tema. Sin embargo, agradezco haberla leído porque hay muchas maneras de abordar el tema de las casas embocadas. Creo que esta es así como lo más formulístico, pero tal vez esta es una de las novelas que inventó la fórmula, como dices, o copió Sí. o la destiló como dices, el sacerdote, la familia, los niñitos que hablan con el amigo imaginario que resulta ser un demonio, hasta el cementerio indio, Dios, yo ahí ya me ataqué de la risa, dije, ¿qué estoy leyendo? Estoy Poltergeist, Stephen King, no, hombre, todos hicieron en este baboso, pero en fin. De hecho, una de las novelas que teníamos propuestas para este ciclo de casas embrujadas era la de Carcoma, Mau, la que leíste, pero precisamente como veníamos de leer a Irene Solá y otros, a otras autoras de habla hispana, decimos, no, vamos a irnos un poco más por lo clásico, lo gótico, lo americano, y ya luego retomamos la onda latinoamericana, para hacerle justicia y para tener otros sabores, otros matices. Pero bueno, esa sería mi intervención. Los quiero mucho, disfruto mucho las lecturas y al rato me echo la grabación porque quiero escuchar todos sus comentarios. Muy bien. Disfruta mucho la lectura. Gracias a todos, de verdad. Y por Muy bien. tener fe en nuestras elecciones raras. Porque yo sé que, no, o sea, es que desde que lo anunciamos no es algo por la fama del libro y luego el resultado dice, ay, con qué cosas salen, pero
Pero reitero mi convicción que es importante leer de todo, bueno y malo, y no lamento haber leído este libro. Creo que me va a permitir disfrutar más la lectura que viene todavía. Muchas gracias, chicos. Muy bien, muchas gracias, Sara. Vamos con Pablo. Ya, hola, buenas noches. Bueno, los comentarios pues son bastante, o sea, creo que ya están diciendo mucho. Sin embargo, yo quisiera empezar con lo siguiente. A mí me pareció buena hasta la parte del accidente del sacerdote. Ahí incluso ahí me dio un poquito de miedo y pensaba que iba a mejorar, o sea, que iba a sentir miedo en realidad, pero poco a poco se fue pues, o sea, decepcionando. Había muchas cosas que como ya decían algunos, realmente este demonio se manifiesta de muchas maneras, o eran varios demonios, no lo sé. Es una entidad tan poderosa que afecta al padre Mancuso, ¿no? A varios, bueno, no sé exactamente cuántos kilómetros vivía en su convento, no sé, o en su casa. Y entonces, ¿y por qué lo atacaba? ¿Acaso le tenía miedo? ¿O porque el padre fue solamente una vez y ni siquiera solamente bendijo la casa, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cuál era el objetivo de atacarlo tanto? Entonces ahí viene esa parte que ya no hay, o sea, hay un poquito de fallas del autor. Le temía al padre Mancuso, no sé por qué. La actitud de George, que es el jefe de la familia en este caso, es como cuando una persona quiere solucionar él mismo todo. Y es terco y necio y dice, no, o sea, vas a ver, que ya si mañana pasa esto, llamamos pues a ni sé quién. Y si pasa eso, llamamos otra vez al padre Mancuso y ese tipo de cosas. Entonces, está ahí. Entonces, y poco a poco parece que George se va transformando. No sé si el objetivo del demonio era que se convierta en un asesino, así como había sido o Ronald de Feo. Y alguien también decía, si a mí me pasa algo parecido, al primer instante yo salgo corriendo de esa casa. Realmente no, o sea, no se entiende por qué tiene que pasar. Y vamos a ver que mañana ojalá no pase nada y nos quedamos un día más y damos una oportunidad, así está, ¿no es cierto? Entonces, como digo, a mí me pasa algo así y yo salgo corriendo. Ya son advertidos por varias personas, ¿no? Todas las personas que llegan a la casa perciben algo malo, sienten el frío y bueno, y están con precaución. Y hay algunos detalles que no comprendí. Primerito, el día en que se mudan ellos a la casa, aparece un niño que juega con los hijos de la familia, creo que se llama Ben, y no vuelve a aparecer más. Entonces se entiende que era una manifestación del demonio, o no lo sé. Pues también aparece un vecino que les da la bienvenida, pues igual después no aparece más, porque se supone que es una persona amistosa, pues se acerca. No sé si el autor quería manifestar que era manifestaciones del demonio. Y ya decía, Araceli decía, no me queda claro la causa para que esté el demonio ahí. O sea, ¿por qué? Porque en un momento hablaba del cementerio indio. Bueno, eso decía, o sea, creo que el cantinero, creo que le dice, el cementerio indio. La chica esa que llega, creo que es la novia de uno de sus trabajadores, le dice que hay un pozo. Entonces, ¿por qué estaba el demonio ahí? ¿Cuál era la manifestación? Otra cosa que nunca comprendí, ¿qué pasó con el sobre del dinero? O sea, ¿por qué desaparece el dinero? ¿Podía el demonio manifestarse de otra forma? No sé. Y desaparece el sobre con el dinero. Y la última es por qué George se parece al asesino de Feo. Porque cuando va al bar, el cantinero le dice, o sea, como que se asusta, ¿no? Dice, pero si es igualito, eres igualito al asesino. Era solamente por la barba. O en todo caso, bueno, esa parte yo hablaba en antes que sí sentí miedo cuando ocurre el accidente del sacerdote y empiezan a moverse los limpiaparabrisas. Y la segunda parte donde sí sentí un poquito de miedo es cuando George, o sea, que baja a ver al perro y alguna de esas cosas, observa que en la ventana de la hija está pues una cara de un cerdo, ¿no? Claro. Entonces esas dos partes sí me hicieron sentir un poquito de miedo. Pero luego ya, pues bueno,
no, bueno, disfruté, digamos, un poquito la lectura. Al menos yo no he leído mucho de casas endemoniadas y como dice aquí Mau, a lo mejor, cuando a lo mejor uno es novato en estos tipos de temas, puede, pues, no sé, yo no le sentí así tan mala, ¿no? Porque a lo mejor no lo puedo comparar, bueno, pues comparándola con la anterior, o sea, realmente la anterior es súper mucho mejor que esta, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo compartir. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. A ver, Merlina, ¿quieres participar? Sí, hola, buenas noches. Hola. Pues, no sé, fue un libro como muy raro, o sea, digo, nunca lo había leído y yo dije, bueno, démosle oportunidad, porque también el anterior libro como que empezó medio raro y yo dije, ok. Entonces, sí suena a película muy mala de terror, así de esas gringas bien raras. Dije, pero bueno, vamos a darle oportunidad, porque la otra como que mejoró como que del medio al final y yo dije, esto puede ser. Y tenía como buenas ideas en el de, desde la parte de sentir frío y cosas, o sea, desde la aparición de la cabeza de cerdo, pero después se fue como muchas cosas que nunca cuadraron, nunca cuajaron, nunca, o sea, era la casa de todos vivimos aquí y todo pasa aquí y nada pasa. O sea, jamás entendí por qué él se la pasaba ahí en el fuego ahí nada más. Este, O sea, el cerdito no supe qué era, o sea, decían que era un ángel, que era el demonio, que no sé qué, y tampoco como que llegamos a nada. La historia del padre se me hizo completamente absurda, o sea, solo fue intentar bendecir la casa y le pasan tantas cosas, o sea, ni ellos que anduvieron ahí como que bendiciendo la casa, según ellos, les pasó tanto que al padre, y el padre así de, pues bueno, ¿no? Siento que eso no tuvo nada que ver, porque yo decía, bueno, o sea, ya fue, se acercó, pero él siempre como que le hablaba al policía y vayan a ver y alguien, o sea, y dije, bueno, por puras buenas intenciones, supongo que le está pasando todo eso. Um, Creo que, no sé, es que terminé detestando a todos, o sea, en general, desde el hermano, la esposa, o sea, yo pensaba que los hijos eran de él y no de la chica, o sea, decía que tenía 15 y los hijos, y yo dije, ¿qué? O sea, ¿dónde me cuadran las fechas? Y yo dije, los tuvo a qué edad, ¿no? Porque tenía 20 y yo dije, los tuvo a los 15, bueno, dije, bueno, eso es lo de menos, están como en los 70, puede ser. Pero lo más raro, o sea, yo dije, pobre perrito, o sea, hace frío, lo tienen amarrado, escucha cosas y o sea, se está ahí muriendo tirado y le voy a dar de comer y le voy a dar esto. Y o sea, eso me súper enojó. Yo dije, pobre perrito, ¿no? Y después lo anda jalando para todos lados como si fuera la brújula para encontrar al demonio y así de, y no quería y lo jalan a fuerza. Y o sea, yo sí sufría mucho porque dije, ay, pobrecito, lo van a matar, no. Pero o sea, no. Ya, lo único que sí disfruté fue cuando dijo, el perrito se subió a la camioneta y ya nos fuimos. Y dije, oh, el perrito se salvó. Lo único bueno del libro. Pero no, la verdad es muy malo. O sea, yo no le encontré nada bueno. O sea, ninguna de todas las partes como que, pues sí, como que cuajó en algún punto. Cuando al final dice que fue como historia de los Warren, yo dije, ah, pues entonces, o sea, solo fue una historia mal contada por el escritor. E intenté buscar, pero dije, o sea, no, o sea, esto fue todo un fraude. Y pues ya, son de esos libros que, o sea, son malos, son como una película de terror muy mala. Fue solo chistosa en muchas partes, pero pues nada más. Sí, efectivamente es que tiene las bases para muchas ideas en otras películas de terror y otras historias de terror. O sea, yo recuerdo que en algún momento cuando era niño llegué a ver ay, no me acuerdo, había un programa de como de terror que pasaba en el canal 4 o 9, no me acuerdo muy bien, que eran como cosas de misterio. ¿El de Y recuerdo que, escalofrío? no. ¿No? Este, salía, no me acuerdo cómo se llama este actor, ahorita lo busco. No, porque también veía el de Cuentos de Ultratumba. O sea, Ajá, siento que eso fue mejor que este libro. recuerdo justamente esa historia del cerdo que aparecía en la ventana con la niña, y me parece que es una imagen poderosa. O sea, por ahí vi
en internet fan arts y dije, uy, se ve, o sea, imagínate estar en el jardín de tu casa y ver a tu hija y atrás una cabeza de cerdo así, o un cerdo así, pues debe de dar miedo, ¿no? O sea, incluso ver un Pues, fantasma o algo detrás de tus hijos, pues debe de dar miedo. o sea, sí, pero no para que duraran 28 días. O sea, yo dije a la semana, yo sí, ahí nos vemos después de todo lo que pasaba. Hizo de la cabeza de cerdo, vi una película que se llama No me mates o algo así, ahorita la busco. O sea, también es como una historia bien rara, tipo Kill Bill y asesinos y ricachones. O sea, es una cabeza de cerdo donde le escribes tu nombre y te vuelves Ajá, inmortal. sí. Entonces yo dije, algo así como que sentí en el libro que podía pasar, pero no. O sea, yo dije, ¿dónde está el terror, lo sangriento, lo... Es que tenía tantas cosas que ninguna Es que funcionó. yo siento que el problema que tiene es la narración del escritor. O sea, creo que más que nada es un problema del escritor, porque hay cosas que escritas de otra manera hubieran sido muy potentes. Por ejemplo, escritas por Stephen King, creo que hubieran sido mucho más potentes. O algún escritor que sea medianamente competente, porque sientes que pasan de largo. O sea, llegó un momento en el que, cuando estaba leyendo el libro, dije, a ver, ya me sentía vacunado por tanto fenómeno paranormal y dije, pero es que esto ya no da, o sea, a lo mejor en un inicio cuando lo empieza a comentar dice, oh, órale, qué loco, ¿no? Pero llega un momento en el que te satura tanto de fenómeno paranormal sin, le falta además esta parte de un buen ambiente, le falta, ¿cómo se llama esto? Le faltan demasiados elementos. No se siente, o sea, no sientes esta ambientación terrorífica. O sea, te habla del frío, te habla de varias cosas, pero no te describe. O sea, yo no me puedo imaginar la pinche casa. Primera que nada, no me la puedo imaginar. No me ubico espacialmente en la casa, no sé de qué material está hecho la casa, no sé cómo puede hacer tanto frío. O sea, hay demasiados elementos en los que el autor se queda corto y pues lo llenas con la imaginación de las películas que has visto, pero no por la misma narrativa del escritor. Entonces ahí es en donde siento que se queda muy corto el libro. Pero pues bueno. Y bueno, el autor ganó mucho dinero con esto. De hecho, la familia ganó dinero con este libro, porque hicieron un trato. Entonces, pues vivieron de esto. Bueno, el escritor vivió 3 años nada más para disfrutar de su fama. Qué mal. ¿Quieres comentar algo más, Merlina? Muy bien. Pablo. Ya. Sí, en ese sentido yo también quería comentar algo. Verán, o sea, como que al autor le faltó desarrollar o describir más. Bueno, no sé si ustedes han leído Cementerio de Mascotas, Ujú. la última escena Sí, donde la mujer regresa y el hombre está esperándole en el mueble de espaldas. Entonces va narrando ahí y entonces esa es una de las, digamos, episodios, o sea, de libros que realmente se siente el terror. En sí, cambio acá, por ejemplo, hay situaciones donde dice cuando el hombre, o sea, creo que es el hombre, está haciendo no sé qué cosas y está de espaldas y siente que como que una presencia empieza a llegar atrás, pero debería haber narrado más. Y resulta que era su esposa, pero no le da mayor misterio, como quien dice, mayor expectativa. Y así en muchas cosas. Cuando a esta, pues cuando a la esposa, no recuerdo el nombre de la esposa, dice que siente como que una persona pues le toca y está tras de ella. Entonces ahí debería haberle dado como que más, como digo, mayor drama, expectativa, porque de una dice, no, es la mujer o es tal cosa y no hay nada más. Entonces, comparando con Stephen King, pues ciertas escenas de Stephen King, pues a uno realmente siente o está viviendo como que lo que va a pasar realmente. Eso quería comentar. sí, es que, por ejemplo, el final de Cementerio de Mascotas se siente un desasosiego brutal. O sea, el personaje principal, Louis, ya perdió todo, está mal
Y aquí justamente en este libro le falta muchísimo, o sea, le falta, no se siente el ambiente, o sea, no se siente el terror, no se respira el miedo. Creo que incluso Cañitas tiene mejor ambientación. O sea, no, siento que le falta mucho. Pero bueno, a ver, ¿quién más quiere participar? A ver, Laura, vi que comentaste algo, ¿quieres participar? Hola, sí, perdón, no tengo buen internet, no voy a poder conectar mi No te cámara, preocupes. pero bueno, me imagino que están comentando acerca de 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 Amityville o de la Casa Infernal, porque mencionaba que la esposa se llama Edith, que en la Casa Infernal. Estamos comentando ahorita Amityville. Ah, ok, ok. Entonces es la esposa de George Lutz, ¿no? Ah, es que yo Ujú. soy fan de la historia. No sé si ustedes vieron las películas de La Posesión, de toda la Mm, historia, o si están empapados, no con El Conjuro, porque El Conjuro, pues obviamente está relacionado. Yo esperaba más participación de Lorraine Warren y de Ed Warren en el libro. Sin embargo, no, ni siquiera vi las fotos. Y el dibujo del cochinito del señor Puerquito, que ajá. no recuerdo ahorita el nombre, pues la verdad era un dibujo de una niña. Siento yo que, bueno, coincido con lo que menciona Mauricio acerca de que no hubo una narrativa más terrorífica. Este, la película sí está buenísima. Bueno, no sé si ustedes sean fan Sí, la de clásica. estas películas de la clásica. Es Sí. más, yo hasta me metí a Google Maps, nada más de ociosa, para ver si todavía existía la casa, porque Ujú. sí es una casa que me obsesiona desde que pasó lo de pues el caso de los de Feo. Ajá. Entonces, sí siento que me faltó, pero también es importante hacer notar que la historia de los Lutz, pues como que estuvo muy llena de pues siempre de duda entre que Ujú. sí habían tenido razón, en que si no lo habían hecho para llamar la atención y para hacerse un poco de dinero, porque en el libro pues sí hacen mención que traen broncas económicas. Sí. Entonces, como que quisieron explotar por ese lado la historia de Amityville y, por ejemplo, todo lo que pasaba con el padre, o sea, qué padre tan más cobarde, así, porque no se la rifó, o sea, en ningún momento dijo, órale, va, yo voy y hago el exorcismo, no, nada más le salió roña en las manos y y dijo, no, yo no le entro, nada que ver con el padre Carras, que o el padre Merrin del exorcista, que ellos sí le entraron al quite, hasta el padre Amorts, como que le entró más de lleno a todos Sí. los exorcismos. Y bueno, en eso, bueno, quizás un poco sí me gusta la historia porque pues sí, es más, hasta el conjuro sí me gustó. O sea, Sí, está eh, buena. cuando meten la relación con Ed y Lorraine, por eso digo, como que no hubo más, no sé si ustedes saben, pero Lorraine tiene fotografías o tenía fotografías en su museo de, de la casa de Amityville en donde se ve la foto de uno de los niños, de los hermanitos de Feo. A ver, estoy Entonces, buscando. La foto donde están los niños en el balcón, como en la escalera. haz de cuenta que vas bajando y Sí, hacen una foto hacia atrás y se ve la imagen de un niño asomado en sí, una recámara. sí, la Es, dices, es un clásico. sí, y ni siquiera aparece en el libro. Y luego aparte, hay una versión de la película de este libro, precisamente de la historia de los Lutz, con Ryan Reynolds, Ajá, en sí, donde sí. abordan todos estos pensamientos invasivos que supuestamente es
es lo que tiene la casa, que hace una posesión a través del padre para que, o algún varón que es el que mata o asesina a toda la familia. Ajá. Algo que sí estuvo bien choro, así chorizo, así como que se la sacó de la manga, lo del león de porcelana. Ay, sí. O sea, dije, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, pues, no, como, sien- a lo mejor por esos detallitos es que perdió tanta credibilidad en el caso, porque a lo mejor sí hubo el cementerio indio, o sí hubo esos ritos satánicos en, o sea, eso no viene en el libro, pero ya cuando te metes así a investigar, o bueno, no investigar, pero sí a empaparte del tema, pues supuestamente era lo que decían, que ese Ujú. cuarto que encuentran en el sótano, pues era un lugar en donde la persona que construyó la casa, había hecho atrocidades a los indios, a otras personas, y pues todas esas almas, creo que también hablan acerca de un pozo, desmiéntanme. Creo que Si, no, creo bueno, que no. supuestamente ahí es Sí, la el libro entrada. menciona, perdón, el libro sí Ujú. menciona el pozo en el sótano. Ándale, pues Ah, sí, cierto. creo que ahí, bueno, pues eso hacen la referencia de que por ahí era donde entraba pues esta entidad maligna. Y pues algo que siempre ha sido muy representativa en las películas, en todas las versiones de Amityville, pues es esa recámara que tiene un montón de moscas. Ajá. Que es así como que muy, o sea, como que es algo muy característico. Entonces, pues yo siento que como que el autor, pues mezcló eh, datos verídicos de lo que mencionó George Lutz y toda su familia, y pues toda esa fantasía o esa ficción que llevó a escribir el libro. Sí, no, o sea, bueno, no sé, esa es mi opinión y ya quizás un poco más metida en todo lo que concierne a la casa del Ocean Drive Avenue, que ya le cambiaron el nombre, el número porque iban mucha gente. Ahí otra cosa también, no sé si notaron que el pobre perro, Sí, lo o estaban sea, comentando en el chat. el perro, o sea, se la pasó dormido, lo narcotizaban o la misma entidad lo mantenía. No como en, por ejemplo, en el perrito que matan en bueno, quién sabe si pasó, ¿no? Pero en la película del Conjuro 1, que cuando llega la familia, Ajá, al primero que matan es al perro. Y sí. por ejemplo, aquí con los Lutz, el perro, pues no, y sí hay ciertos atisbos que menciona que el perro no quería estar en determinadas áreas y se quedaba con los niños. Por ejemplo, no sé, si alguien tiene mascotas de los compañeros, pues sí, hay algunos animales que son más perceptivos a estas entidades o a estas situaciones. Yo tengo 10 gatos y créanme que pues sí nos han pasado cosas aquí en la casa, pero pues no, o sea, como que ni fu ni fa los gatos. No sé si los perritos, pues no, o sea, nunca me ha tocado, he tenido perritas en casa, pero no han percibido o no me he dado cuenta de esa percepción. Pero así como que estuvo muy, muy light todo lo que relataban con respecto al perro. Siento que ahí sí le faltó, como mencionan, así como que, pues más saborcito, más, pues sí, Sí, más es que feeling. más ambiente, más narración, más todo. Es Ujú, que, o sea, mira, creo que en el imaginario colectivo y como idea, está bien, o sea, como idea es muy buena, es muy potente. Incluso hasta la historia bueno, voy a mojarme un poquito, ¿no? Creo que la historia de Cañitas, bien escrita, pudo haber sido una historia, una gran historia de terror y a pesar de por ejemplo, de lo malo que es Cañitas, muchos locos andaban ahí metiéndose a la casa de Cañitas y andaban ahí fotografiando y buscando cosas. Y pasa lo mismo con esta historia. O sea,
Pues yo llegué a ir Cañi- a la calle de Cañitas ahí, y sí, dije, no, no, o sea, a mí sí o- Cañitas sí me dio miedo el pinche monje. O sea, es que esa figura que habla Carlos Trejo, y me lo encontré en la full en la última que hubo aquí bueno, yo soy de Pachuca, que ajá, en la full, y venía así con todo su séquito de chavos, así bien, cazafantasmas, todo un personaje, Carlos ajá, Trejo, pero sí, o sea, tú, ¿sí saben en dónde está la casa de Cañitas? Bueno, es sí, la calle de Cañitas, está en Tacuba. sí, sí, Tacuba. Entonces, y la colonia, pues en sí también es bien, pues bien Es viejita. vieja, es viejita, sí, sí, Y la casa, pues es una casa grande. sí, En, la ves por fuera y pues sí dices, o sea, imaginarte como comentas, que adentro de la casa hace frío, que está oscuro y sin embargo tú te asomas a las ventanas y resulta de que hace un sol esplendoroso afuera y adentro te estás helando. Sí, como que sí, esas casas te, te ambienta. claro, A este señor le faltó sacarle provecho a Amityville y con todo lo que tiene detrás. claro, sí, sí, se nota, o sea, le falta, tiene buenas ideas, pero le falta. Qué lástima. Muy bien, gracias Laura, vamos a darle la palabra ahora a Tania. Sí, muy bien. Habla un poquito más fuerte, ¿traes manos libres? Sí, a ver, bueno, un momentito, déjenme quitarlo. Sí, quita tus ¿Ya? manos libres porque luego ya te escuchas mejor. Sí, ya. Bueno, no, más bien te quiero preguntar directamente, Laura, porque oigo como que sí estás muy empapada Ujú. del caso y dio la casualidad que mientras estaba leyendo el libro, salió el puro tino que en el cable estuvieron saliendo como 3 documentales me chuté de Amityville por publicidad mientras duró este mes, salieron así por casualidad. Y bueno, me llama la atención que luego en los documentales, ahora sí que los nombres que utilizan en el libro son diferentes a los nombres que utilizan en los documentales. Los nombres de la familia de Feo sí los utilizan en los documentales, pero ahorita no recuerdo, no le puse mucha atención a los documentales. Sí, sí están cambiados los nombres, que usa el libro y los nombres que aparecen en los documentales. Pues sí te quiero preguntar directamente a ti, Laura, que se ve que le sabes al caso. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿no usó los nombres originales? O sea, sí se ve que le cambió muchas cosas porque pues es un caso muy famoso y están estas 3 películas en donde vi el mal que son muy buenas y luego con los Warren es otra. Lo que sí sé es que los Warren fueron a hacer sus investigaciones después de que ya se había salido la familia Ujú, y en contacto y luego ahí pues todo el chisme ese medio me lo sé, ¿no? Porque las películas del Conjuro son diferentes a las primeras películas que hubo de Amityville y creo que ahí tuvieron igual problemas de demandas y no sé qué. Pero sí, bueno, pregunto a ti directamente que se ve que sí sabes más del caso, ¿cómo está eso? Porque yo sí me noté que los nombres incluso el nombre del sacerdote que manejan en los documentales es diferente a los nombres que utiliza el libro. Entonces, sí te pregunto a ti directamente que se ve que le sabes al caso. Pues yo lo que sé es que son los Lutz, es la familia Lutz, no no, voy a buscar los documentales que mencionas, pero es la familia, los Lutz, nada más lo único que no Ajá. ponen es su nombre completo, Ajá, los pero, nombres de pila en los documentales son otros. Y el ajá, nombre del sacerdote, ese sí es otro. A ese sí, digo, igual le pues sí, cambió, si se parece tantito al personaje del libro, seguro el sacerdote dijo, ay, no, yo no quiero aparecer o algo, ¿no? o no Pero autorizo, ajá, ajá, sí, dijo sí no. sí es muy diferente. Ahora sí que como dicen ahora los jóvenes, el lore del caso a lo que aparece en el libro. Sí, sí, no, bueno, así de lo que yo sé y de que la historia, pues sí la he seguido bastante. Sé que son los Lutz. En el libro sí me llamó la atención, aunque fíjate que
pues yo hasta pensé que eran los nombres verídicos del sacerdote y eso, pero lo voy a cotejar con los documentales que mencionas, porque hasta en las películas, en esa película que te digo de Ryan Reynolds, sí manejan los nombres. O sea, como que no le cambiaron tanto y lo Los manejaron documentales de History sí se como, los cambian. Bueno, igual History tampoco es muy fidedigno, ¿verdad? pues hay algunos que sí, pero Y está déjame, buena la película de Ryan Reynolds, no la he visto. pues a mí no me gustó. En realidad, bueno, es que en la película hacen este tipo de, lo que les comentaba ahorita, que esta entidad como que trata de hacer lo mismo que hizo con el chico de Feo. O sea, de querer Ok. posesionarse de él y a través de él matar a su familia, porque en la película a Ryan Reynolds lo presentan más, que empieza a ser más violentador, porque por ejemplo, los hijos de la chava, no me acuerdo el nombre, de la esposa de George Lutz no eran hijos naturales, Ujú, sino ujú. como que era, o De sea, otra, sí, es de un otro matrimonio, matrimonio. ajá, exacto, y él acepta a las niñas como suyas. Entonces, en Todas la las fotos que hay de película, referencia, perdón, todas las fotos que hay de referencia a la película sale Ryan Reynolds encuerado. sí, porque le da calor. O sea, es que haz de cuenta que lo representan así cuando sienten la posesión, Ajá, como un calor muy intenso. Entonces, pues está palomera, o sea, si les gusta Ryan Reynolds así de sus encuerado. películas, pues encuerado, pues no está mal, o sea, pueden Ok, disfrutar esa versión, aunque no es muy apegada al libro, ¿eh? ok, Y ok. con respecto a Ruth es quien estaba preguntándome acerca de los nombres de la familia Lutz. Solo sé que sí son los Lutz, o sea, todos los nombres que aparecen. Es más, si te metes a Google y metes el nombre, ya todos se murieron. Creo que los únicos que Los hijos. sobreviven son los hijos, Ajá, pero sí vienen los nombres de los Lutz. ajá, sí, sí. Fíjate que algo que ahorita que me llamó la atención de las dos películas, de los dos libros que leímos ahorita, tanto de La Casa Infernal como lo de Amityville, me gusta este recurso literario que utilizan los autores en donde narran por fecha. Porque en ambos casos, en el libro de Amityville, hablan acerca de que ellos compran la casa y en menos de 28 días se van, porque no aguantan todo lo que les pasa. Y lo mismo sucede en la casa infernal, porque es día tal, 7 de la mañana, 11 de la mañana. O sea, como que va narrando y eso me agradó. Me llevó, pues tantito que me gustó y tantito que me interesó el tema, lo leí los dos libros rápido. Ok. Espero haber contestado tu pregunta, Ruth o Pat. Ya no supe quién, no vi el nombre. Es Pat. Tania, Tania. Tania, sí, Tania. Tania, Tania. perdón. Sí, sí, gracias. O sea, igual fue una distracción, no creo, pero sí me llamó la atención que un par de nombres. Muy bien. Sobre... A ver, Tania, ¿quieres comentar otra cosa? No, ya, perdón. No te escuchas nada. No, pues creo que no. A ver, ¿quién más quiere participar, chicos? Ah, que gracias. A ver, ¿quién más quiere participar, chicos? Mau, ¿algo más que agregar? Dale, Mau. Hola otra vez. Qué bueno que tenemos a un entusiasta de la historia de Sí, Amityville aquí. Gracias por tus comentarios, Laura. Muy
acertados, muy iluminadores del tema. Y sí, el asunto no es la historia como tal, porque pues, lo dije en mi primera participación, bien contada es una gran historia, forma Sí, parte del imaginario norteamericano de las historias de terror. Es un clásico el Amityville, pero Jay Jansson hace un trabajo pobre a la hora de escribirlo, muy pobre. No tengo forma de defender este libro en particular, porque no hay de dónde defenderlo. Me quitaste un par de cosas que quería decir, sí. Me cae mal el padre precisamente por la comparación con otros sacerdotes en otros medios, y todos tenemos al padre Carras, ¿no? Como referente y sí. al padre Merrin, estos sacerdotes que inclusive dan la vida por Regan en El Exorcista. Y acá, pues, ay, me salió una dermatitis en la piel, pues ya no me acerco porque aléjate, ¿no? Me dijo el fantasma. También sufrí por el perro. Yo tenía ahí el efecto Mandela de que al perro le pasaba algo. No sé si en alguna película le pasa al perro, totalmente estoy confundiendo la historia, Conjuro. pero sí, pues yo tenía esa impresión, ¿no? De que el perro no sobrevivía a la historia. Y otro detallito que me molestó por el ruido que metió, precisamente la justificación que tratan de darle de forma histórica, ¿no? Lo del cementerio indio que se mencionó, lo del pozo, pero también mencionaban creo que un cazador de brujas, a John Ketchum, que era creo que un inquisidor o algo relacionado con las brujas o quería ser brujo, pero nunca terminan de contar su historia, ni cómo está relacionado con el resto de la casa, ni si él fue el responsable de invocar, nada, o sea, del trasfondo del demonio no tenemos nada. Ahí nada más que le susurraba cosas al hijo de los de Feo y que le susurraba cosas a George Lutz y que hacía cositas en sueños con Katy Lutz, ¿no? Y hasta ahí de antecedentes, de lore, como mencionan, de historia, absolutamente Nada. nada. Y cosa rara porque tomando en cuenta la manifestación de las moscas, lo poco que sé de demonología, ¿no? El señor de las moscas es Belcebú. Y pues no a nadie, ni al sacerdote que debía estar viendo eso, esa etimología, ese le interesó. Y pues menos al autor y pues a nosotros ni de refilón nos llegó nada. Y bueno, sí tiene un par de detallitos, lo menciona Pablo, que sí pudieron haber dado miedo para más. El detalle que mencionan que todas las casas de los vecinos tienen tapadas las ventanas que dan hacia esa casa. O sea, sí hay cierto intento de ambientar, de dar algo, de dar un contexto y un trasfondo, pero no, se queda cortísimo el autor definitivamente. Veo que Laura tiene otra vez la manita levantada, así que le voy a dar la participación. Sí, perdón, Muy bien. retomando lo que dice Mauricio, es que aparte, por ejemplo, en el mismo libro dicen que nada más va un niño a jugar con los hijos de los Lutz, pero no quiere entrar más allá de la sala. Solo se queda así en el recibidor a jugar. Y no, aunque los niños lo invitan a jugar a sus habitaciones, él dice, no, yo no, aquí yo me quedo. Y por ejemplo, el que, bueno, ya viendo un poco más de la historia como de la casa, pues supuestamente también está raro que ninguna familia haya dicho nada, que haya sentido algo de los nuevos dueños, porque pues uno metiéndose ahí en la historia, pues algo debió de haber pasado, ¿no? Aparte de que fue el asesinato horrendo, pero nadie más, o sea, nada más esas dos familias hablaron al respecto. En el caso de, de Feo, pues el que dijo que el diablo él escuchaba las voces que lo obligaron, y como que este guiño al asesinato de Sharon Tate, porque estaba algo mencionó, no sé si tenga algo que ver, ahorita lo estoy recordando, que le escribieron a, ay, ¿cómo se llamaba Polanski? Que puerco. No sé si algo estaba relacionado con el cerdito, porque tampoco se explica por qué sale un cerdo. O sea, como que deja muchos cabos sueltos y Demasiado. ya no cae en la interpretación, sino en la ambigüedad. Pues sí.
Es toda mi Ah, participación. muchas gracias, Lau. Sí, yo también me quedé con un montón de dudas. Eh, es que hay muchos libros de esos años, o sea, ya lo habíamos comentado, por ejemplo, con El Exorcista, Hill House, la casa de Matheson, al menos desarrollan un poco más el lore. Creo que este escritor, a pesar de tener, por ejemplo, o sea, pudo haber desarrollado una historia ficticia, o sea, vaya, yo creo que esta historia, bueno, al menos yo que soy muy escéptico, pues creo que pues a lo mejor sí, simplemente fue una casa donde ocurrieron cosas muy feas y la familia pues le costó mucho trabajo, a los padres les costó mucho trabajo pagar la casa, pagar la hipoteca y pues con sus deudas pues les costó muchísimo trabajo y trataron de encontrar como una manera de evadir sus responsabilidades, deslindarse de todo esto y pues al final de cuentas pues crearon un círculo mediático, un circo mediático que les permitió pues vaya, vivieron de esto durante mucho tiempo. O sea, esto se volvió súper famoso y realizaron entrevistas, dieron relatos y todo eso y les dieron dinero por esta historia. Incluso se sabe que los Warren, eso no lo menciona en el libro, los Warren se sabe que buscaban a personas que les decían, a ver, cuéntame tu historia. Y ya cuando les contaban la historia, los Warren decían, a ver, sobre todo Ed Warren, sí es Ed Warren, ¿no? Decía, de aquí podemos sacar dinero, ¿vale? Decía así de aquí podemos sacar dinero, porque todo el tiempo estaban buscando la manera de hacer dinero. Pero regresando al autor, creo que tenía los elementos, o sea, hay como muchos elementos para construir una gran historia, para construir algo muy grande de terror. A lo mejor todo lo condensó en un libro, sí, bueno, es que ya estamos acostumbrados a leer libros muy grandes, pero creo que lo pudo haber desarrollado más, generar un ambiente más tétrico. Creo que incluso las películas del Conjuro tienen más información. Siento que al libro le falta bastante. Y, 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 y pues se nota la falta de experiencia del escritor. Y bueno, pues el escritor tenía como 55 años cuando escribió este libro, más o menos 54 años. Entonces, pues a lo mejor no tenía mano, no le faltó le faltó talento para escribir una gran historia de terror. Pero, o sea, todo el lore que hay alrededor de esto me parece que es interesante. Algo así tipo de Grouch, la versión japonesa, la de El Aro. No, es la de La Maldición, ¿no? Sí, pues es en donde dicen que cuando un espíritu muere en intensa ira o intenso dolor, se convierte en una maldición y eso consume a toda la gente que llega a habitar esa casa. Hablando de casas malditas, y bueno, no sé, yo noté ese hilo conductor en los dos libros, tanto en el de Amityville como en el de la Casa Infernal. Es más, en la Casa Infernal lo llegan a manejar un poco más y era lo que supuestamente quería este, este mono Leonel. Quería, sí, ¿no? Era el investigador, era lo que Ujú. quería, perdón, corroborar o quería confirmar esta teoría que él tenía, que es muy parecida a la maldición. Yo bien conocedora de casas embrujadas, ¿no? Es que sí me gusta. No, pues está bien, está bien. De hecho, para eso es este círculo de lectura. Eh, en la siguiente sesión, el siguiente libro que vamos a leer va a ser Hill House, que también es un clásico y creo que tiene como 3 o 4 adaptaciones ya, tanto al cine como en series. Entonces, Hill House a mí me parece una obra muy interesante, es muchísimo más sutil. O sea, los fenómenos paranormales están distribuidos
muchísimas páginas, pero me parece muy interesante. A ver, Tania, ¿querías participar? Momento, perdón, es que se me olvida quitar el manos Ujú. libres. No, otra vez directamente a Laura. Yo ya creo que ya te voy a hacer. Es que ahorita que mencionaste lo de la maldición, igual me acordé. Te voy a hacer mi gurú. Justo justo ahorita que mencionaste la maldición, justo investigando también, me salió un castillo en Japón que justo es el que relacionan con 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 esta historia de la maldición. Y bueno, si no me acuerdo bien, y es que quiero que me corrijas, por eso te pregunto directo a ti. Según es la historia de una chica llamada Ikiko, y que de ahí viene todo ese lore japonés de la maldición y de las casas malditas, y se supone que la historia es pues que justo ella murió de manera violenta, la acusaron de un robo que no había cometido, y que de ahí viene todo eso, o bueno, toda esa idea de esas casas malditas, bueno, esa idea de las casas malditas que tienen en Japón. Ahí Tengo no sé, entendido, ¿qué nos tengo- puedas iluminar? Sí, sí conozco esa historia que era un mono que estaba un señor feudal que estaba enamorado de ella. Y como ella Ajá, no le hizo caso, la acusó de un robo y la mató y creo que la aventó a un pozo, si mal no estoy. Entonces, como que sí bueno, yo creo que pues algo debe de haber de cierto, chavos, que sí, todas esas malas vibras sí quedan permeadas en las casas. Sobre todo, por ejemplo, Clive Barker, quizás me desvío un poco acerca de tu comentario, Tania, pero sí, confirmo lo que me preguntas directo acerca de que sí tiene relación, sobre todo también porque Japón tiene mucho folclore. sí, En ese sentido, hay muchas entidades, hay fantasmas como que tienen ese folclore alrededor. Y yo, bueno, a mí me gusta mucho el terror japonés y las películas de terror japonés porque abordan mucho ese tipo de leyendas, de, de darle nombre a los fantasmas o a estas entidades que como dice Clive Barker, que es la referencia que quería mencionar, que nos acechan desde las esquinas. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes sepan que, que uno de los rituales, bueno, por ejemplo, en la familia, echar agua bendita en todas las esquinas de la casa cuando llegas a una casa nueva. ¿Por qué? Porque pues de ahí, justo en esos lugares, en esos espacios liminales, es en donde se pueden filtrar todas esas entidades, a que no se las sabían esa. órale. Son No, los vigilantes. Bueno, por ejemplo, ay no, bueno, es que mi esposo está escuchando y ya también quiere participar, pero que él dice, participe. hay una discoteca así aquí, Petit Comité. No sé si ustedes llegaron a ver una discoteca que está allá, que se llamaba Villa Romana, allá por el estadio de CEU. Sé que la colonia se llama La Otra Banda, pero está así como que entre los límites de CEU y San Jerónimo. Y haz de cuenta que ellos clavaron en todas las esquinas de ese terreno unos, ¿qué era, Alejandro? Lo que clavaron, cinceles, y son los vigilantes. Pero precisamente es para eso, para evitar que las entidades entren a las casas o a las construcciones. Entonces, es un poco así de folclore también de todo este enriquecimiento cultural que se da también en estos temas de otras culturas, como en este caso de los santeros que hacen ese tipo de rituales. Bueno, no, yo sé que en mi familia hasta las crucecitas de palma que ponen en las entradas de las puertas. Ujú, Ya, porque es un tema que me apasiona y se ya no, nota. ya no quiero, bueno, sí comparto y lo que me pregunten y si lo sé, pues con todo gusto lo Claro, comparto.
Sí, de hecho, para eso es el círculo de lectura. Fíjate, yo leí la novela de Kei Oishi, la de Ju-On, la de la maldición. Está interesante. Es que, híjole, el lore, toda la cultura japonesa con su sintoísmo es bien interesante. Deberíamos de agregar una de esas novelas japonesas de terror al club de lectura, porque sí son bien interesantes. Y también yo creo que la película, la clásica de La Maldición japonesa me parece muy buena. Y también la versión gringa, a mí la versión gringa fue la primera que vi y a mí sí me generó mucho miedo. O sea, la escena donde está esta mona persiguiendo a una muchacha y le aparece debajo de la cama y se la lleva, a mí sí me dio miedo. Exactamente, esto mero. El- Exactamente, eso mero sí daba bastante miedo. Los japoneses tienen la maldición, la versión americana. A ver, dice Mau, la segunda película, La maldición, la versión americana, me encanta. A mí me parece también muy buena. O sea, tiene momentos muy buenos. O sea, a mí sí me sacó, sí recuerdo que sí me dio miedo. Y el libro también es interesante. ¿Cómo puedo morir, Buffy? A ver, ¿quién más quiere participar? Pero creo que sí hemos leído cosas de terror japonés. Bueno, apenas el año pasado ¿fue el año pasado? Leímos a Junji Ito. Este, mm, y sí, los japoneses tienen historias interesantes. A ver, ¿quién más quiere participar, chicos? Les voy a compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué más quieren agregar, chicos? Yo quería comentar, bueno, no sé, a lo mejor no tiene que ver mucho con la historia. Bueno, en la historia al padre Mancuso es el obispo y sus superiores quienes no les dejan que vaya, aunque él insista. Ahí viene mi pregunta, no sé si alguien sabe cuál es o cuál es, ¿cómo sería? ¿En qué casos la iglesia permite o, o, o decide que, o sea, cuándo es una posesión o cuándo es o sea, realmente una casa, en este caso, o una persona está con el demonio dentro, podemos decir? No sé si alguien tiene alguna, eh, pues, o sea, respuesta para eso. Verán, yo les cuento, hace muchos años yo viví en un convento, yo me iba a ser sacerdote, y hay un momento, bueno, en una ocasión, una tarde, yo no, o sea, yo no bajé al segundo piso donde era la oficina o sea, del sacerdote, del pues padre párroco. Ahí decían mis compañeros, un par de compañeros bajaron que una chica había estado pues poseída y que quería que le hagan pues un exorcismo. En este caso, igual creo que no todos los sacerdotes lo pueden hacer. Debe tener una preparación, me imagino. No sé si alguien tiene respuesta para eso. Sí. ¿Alguien tiene ideas sobre eso? Dale, Tania. Voy a quitar el Bluetooth. Bueno, lo que yo tengo entendido es que actualmente, antes no, tienen que descartar primero que sea algún problema psiquiátrico. O sea, sí tienen que trabajar de la mano, tienen que primero revisarlo a un psiquiatra, después tienen que revisar, ahora sí que les piden hasta análisis clínicos y todo esto para descartar para descartar que sea algo físico. Y luego sí pasa como por un consejo que decide si realmente lo consideran. Y es lo mismo para los milagros y lo mismo para los santos. Primero tienen que hacer toda una investigación para descartar algo natural o que tenga una explicación científica. Y si ya se escapa a toda explicación, entonces sí ya consideran que sí puede ser una posesión
pero es como un colegiado en el que deciden si sí interviene o no interviene. Y pues yo tengo entendido que sí, o sea, de hace muy poquitos años a la fecha, sí se como que se probó que se preparen en la Universidad Pontificia precisamente para hacer estos ritos de exorcismo, pero yo tengo entendido que no tiene mucho tiempo, o sea, hubo un tiempo, digamos, hasta antes del siglo XVII en donde pues sí era como mucho más común y como que después del siglo XVII y a lo largo del siglo XX como que cortaron completamente con eso, lo desaprobaron por completo y en años recientes, que hablamos de décadas, como que volvieron a aceptar que sí hay esa parte de posibilidad de exorcismos. Eso es lo que yo sé. Ok. A ver, Mauricio. Sí, esto queda sentado en el caso de Anneliese Michel, que dio a luz a la historia de Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose, precisamente donde se lleva a cabo inclusive un juicio donde se culpa o termina el veredicto de culpable de los padres y los sacerdotes por poner en peligro y ocasionar la muerte de Anneliese, pero se les condenó muchísimo tiempo, perdón, condonó muchísimo tiempo porque actuaron de buena fe y de acuerdo a la fe de ella. O sea, Sí. ahí hubo un caso con un precedente. Y sí, de lo que comenta Tania, no cualquier sacerdote está autorizado para hacer un exorcismo. Existe un ritual en específico, el ritual católico, me parece romano, que es un libro donde viene lo que se tiene que hacer e inclusive hay requisitos antes de mandar el caso a revisión eclesiástica, por así decirlo. Se tiene que comprobar, por ejemplo, la fuerza sobrehumana de la persona que está siendo poseída. Es uno de los estigmas, por así decirlo, el hablar en lenguas y lenguas de las cuales pues sea difícil obtener conocimiento, ¿no? Que una persona empieza a hablar de repente en arameo y sánscrito es como que una luz roja grandísima. En cambio, si uno empieza a hablar en inglés o en francés, que son idiomas modernos y conocidos, pues se puede llevar a cabo de que sea un fraude. Este, la versión a lo sagrado, de que sean capaces de, bueno, no tolerar las imágenes religiosas e inclusive capaz de distinguir el agua bendita de la que no es al contacto. Y el importante, el conocimiento del oculto, que es precisamente lo que hace Regan en El Exorcista, ¿no? Que habla de cosas que no tenía forma de enterarse. Todo esto tal cual, cuando vean, si pueden, el exorcismo de Emily Rose o lean o escuchen sobre el caso de Anneliese Michel, que pues tenía todos estos estigmas y el desdoblamiento de la voz y pues se consideró que era un caso de posesión real al final de cuentas, por lo menos desde el punto de vista religioso. Y por eso se actuó de tal forma, a pesar de que en el juzgado civil se consideró sí, un fallo en otro sentido. Pero sí, lo que comenta Tania pues es correcto desde el punto de vista católico. Y pues termino mi participación. La película es muy buena. A ver, Laura alzó su manita. Antes de que participe Laura, yo les voy a contar una historia así súper rapidísimo. Creo que ya se las había comentado en algún momento en el ciclo de lectura. Recuerdo que hace muchos años, hace como unos 10 años, fui a la casa de un cliente, ahí en esa, y estaba haciendo como negocios así de cosas de computadoras. Y recuerdo que salí a la calle, iba con una chica, y escuché los gritos de una muchacha así en una casa, y había un sacerdote así, pues hablando con ella. Pues, obviamente se escuchaba el sacerdote porque estaba hablando cosas religiosas, pero la estaba exorcizando en esa calle. O sea, estábamos hablando de una calle en esa, en la colonia Benito Juárez, y se sentía un ambiente pesadísimo.
y la chica estaba hablando en un idioma que no se entendía, o sea, yo no entendía nada. Y recuerdo que cuando caminé así, llegué a la esquina de la calle, o sea, toda la calle iluminada, con sonidos, música, todo, pero si tú regresabas, se sentía un silencio y una sensación muy extraña. Y yo soy muy escéptico. Y recuerdo, o sea, recuerdo que ni siquiera lo comenté con la chica con la que estaba porque nos dio una sensación de pesadez y miedo que fue muy extraña. Nunca me ha pasado algo así tan raro hasta que escuché eso en esa casa. Hagan de cuenta que estaba así, salí de una casa de un cliente, caminé dos casas y se escuchaban los gritos así muy fuertes en la casa. Fue como muy extraño y tiene como 10 años que me pasó algo así. Ahora sí, Laura, Diría mi mamá Ave María Purísima, porque pues sí, o sea, esas cosas sí pasan. O sea, bueno, para en la participación es que ahorita, estaba yo tratando, escuchando a Mauricio. Recuerdo que también en el libro hacen referencia a ese conocimiento del oculto. Hay un pasaje que le da, pasa al padre, en donde cuando tiene esos flashazos, en donde la entidad busca la manera de evitar que el padre regrese a la casa. Entonces, como que utiliza, bueno, regresando al libro, ¿no? Al tema del libro, utiliza la entidad ese conocimiento de la historia personal del padre para usarlo en su contra. Y como que también eso es algo muy recurrente en todas estas historias de exorcismos y de infestaciones, porque también hablan acerca de las tres etapas que vive una familia cuando va a ser poseída. Primero, pues que ahí lo mencionan, sí lo mencionan en el libro, no, no recuerdo cuáles son. Y bueno, también algo a título personal, en algún momento yo también llegué a escuchar que en la Basílica de Guadalupe hay un padre que no sé quién es, o sea, honestamente yo no sé. La que sabe es mi mamá. Y ella me llegó a comentar que había un sacerdote ahí en la basílica que pues que se podía recurrir a eso. Digo, bueno, Dios no quiera que una situación así pase, ¿verdad? Pero pues imagínate, tú eres un X ahí, tú estás en tu vida normal y de repente empiezas a tener una situación así, pues ¿cómo le haces para recurrir a un servicio de este tipo, ¿no? Yo me pongo a pensar, así como cuando un doctor te sientes mal, vas con el doctor de la farmacia, ¿no? Así para rápido, pero ya algo más como que es una especialidad, no sé si se me figura. ok, Ya muy bien, terminé mi participación. gracias, Lau. Muy bien, ¿algo más que agregar sobre el libro? Ya creo que ya estamos cerrando sesión. Dice Pablo, ¿y qué personas son propensas a ser poseídas? ¿Alguien sabe? Yo no soy experto en estos temas. Creo, por lo que yo recuerdo, que son las personas que son muy religiosas o las personas que son como medio ateas, por lo que yo llegué a ver en algún momento. Dice Tania, tiene que ver si estás o no estás bautizado. Es que mira, no sé respecto a eso, híjole, por ejemplo, la religión católica, cristiana, católica, judio-cristiana, este, ¿cuántas personas estarán bautizadas en el mundo? O sea, creo que la religión católica cristiana no representa ni la mayoría en el mundo. O sea, habría millones, miles de millones de personas propensas a ser endemoniadas y hay como pues muchas religiones en el planeta, ¿no? No sé.
yo soy muy escéptico en ese tipo de temas. O sea, me gusta leer sobre este tipo de cosas, me gusta leer sobre cosas de terror, pero sigo siendo muy escéptico. Y a pesar de que me han pasado cosas medio locas, creo que sigo siendo muy escéptico. A ver, Mau, Hola otra vez. Todos los fines de semana viajo y para ir en carretera escucho podcast precisamente de un grupo de entre escépticos y creyentes que hablan de estos tipos de temas. Me encanta, se llama El Colegio Invisible, son españoles, cuando puedan, chéquenlos. compártelo, Y Mau, mande, compártelo, porfis. cuando pueda lo subo al grupo. Hay dos datos que me llamaron la atención cuando hablaban precisamente de posesiones. Uno, no hay ningún caso registrado de una posesión transreligiosa. Es decir, los demonios católicos solo invaden a los católicos, los demonios musulmanes solo invaden a los musulmanes, los demonios japoneses solo invaden a los japoneses, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy, muy enraizado en la religión que Cultural. profesa uno, en la cultura en la que está uno, porque inclusive gente a lo mejor no muy religiosa se puede haber sometido a este tipo de trance. Y la otra, invitaron a un sacerdote, no, no es un no es un sacerdote, es el equivalente a un sacerdote musulmán, a explicar cómo funcionaban los exorcismos musulmanes. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Lo que hace esta persona es hablar con el demonio de la persona poseída y convencer a este ente de volverse al islamismo. Una vez que se convierta al islamismo, entiende que un islamista no puede lastimar a otro islamista y deja a la persona en paz. Y así es como se realiza ese tipo de exorcismos aparentemente en el Islam. O sea, no es una expulsión como tal, sino es convencer a este ente de volverse religioso, volverse bueno y vámonos de esta persona porque ya no le puedo hacer daño. Muy bien. Pues yo acabo de compartir, hay una película que vi hace muchísimos años que se llama Stigma, que habla justamente de eso que tú estás comentando. Es una película de hace muchos años. Y respecto a eso que tú comentas, es que vaya, es un fenómeno que es, vaya, cultural. Pasa incluso, o sea, es un fenómeno tan cultural que incluso, y lo he comentado en el otro grupo de ciencia ficción, que de acuerdo a la cultura, las personas van a ver a los demonios, a los fantasmas e incluso a los extraterrestres. Eh, Se hicieron estudios por ahí de inicios de los 2000 de cómo la gente que había sido abducida percibía a los extraterrestres y dependiendo de la cultura era una percepción completamente distinta. O sea, los orientales, los occidentales, era una percepción completamente distinta de cómo percibían a los extraterrestres y a los fantasmas. Entonces, la conclusión a la que se llega es que pues, es un fenómeno cultural. O sea, de acuerdo a lo que nosotros creemos, pues es de acuerdo a lo que vamos, vaya, es una construcción social, es psicosocial, pero bueno, es que son cosas bien interesantes. A ver, Tania, Bueno, pues es que Mauricio ya en parte habló sobre lo que iba yo a decir en mi participación. Bueno, yo hablo de bautismo porque, pues bueno, yo soy de fe católica, pero si te lo trasladas a cualquier cultura, pues todas las culturas, si no tienes como esta protección o como esta bendición, tiene que ver que seas más propenso y bueno, ya justo iba a hablar de lo que habló Mauricio, ¿no? Cada cultura tiene como su propia versión de pues estos espíritus malos que te pueden agredir o que te pueden poseer. Y pues bueno, o sea, yo no sé.
yo sí tengo fe en que hay seres superiores, entonces, pues yo digo que no es casual que todas las culturas pues tengan su versión, pues de que existen entidades, ¿no? Pues digo, para los musulmanes están los jinns, ¿no? Que no son los genios buenos de Disney, Sí, que te los ponen, ¿no? O sea, pero es chistoso porque, por ejemplo, yo no sé mucho del Islam, pero sí, sí entiendo esta noción de que no son ni buenos ni malos. Pero pues si te toca que te haga daño, te toca que te haga daño y tiene mucho que ver que tengas como esta cercanía o desarrollo espiritual, tiene que ver con que seas una presa fácil. Y ya. es un tema que es bien interesante de estudiar. No sé, eh, yo por mi parte soy soy muy ateo, o sea, súper ateo, o sea, pero tampoco soy bueno, no es que sea ateo, soy más agnóstico, ¿no? Bueno, realmente es que no pienso en dioses y ese tipo de cosas, que me llama la atención muchísimo las cosas de terror, este tipo de fenómenos. Sin embargo, la conclusión a la que yo he llegado a lo largo de estos años es que pues, es algo psicosocial. O sea, todos los seres humanos, sí, o sea, sí, efectivamente lo que tú comentas es que los seres humanos, pues sí, en todas las culturas se hablan de fantasmas, ya sean fantasmas, los jinn, los shinigamis, los que sean un montón de criaturas, pero creo que forman parte del folclore de cada cultura. Al menos hasta estos momentos no tenemos una evidencia tangible, o sea, tangible así algo que podamos tocar, algo que podamos estudiar, pues no hay, o sea, no hay. Se han hecho estudios y hay estudios serios. Apenas salió un estudio sobre las casas embrujadas. Se hizo un estudio sobre casas embrujadas y decían, en el estudio hablaba más o menos de algo de que las casas abandonadas generaban un sentimiento de incertidumbre a las personas por el vacío espacial que generaban estas casas y que esto generaba como una sensación de incertidumbre a las personas. Es decir, tú vas a una zona donde está todo abandonado y no hay como otros seres humanos y te genera una sensación de incertidumbre y puede ser, se estaba interpretando que puede ser como un sentimiento, como una percepción evolutiva de los seres humanos que necesitamos como un acompañamiento. Pero estudios serios que hablen de, por ejemplo, fantasmas, pues no se ha documentado. Hasta ahorita sí real. Recuerdo que cuando salió, por ejemplo, no sé si recuerdan la película de 21 gramos de ay, ¿cómo se llama este director mexicano? Alejandro González Iñárritu. Cuando salió esa película de 21 gramos, este Iñárritu se inspiró justamente en esta investigación que decían, es que el alma humana pesa 21 gramos, que se ponían a las personas en una plancha y una vez que morían, pues la persona perdía 21 gramos. Decían, ay, güey, el alma pesa 21 gramos. Ya tenemos una evidencia científica de lo que pesa el alma de una persona. Sin embargo, por ahí del 2007, 2008, como 2010 más o menos, eh, se descubrió que estos 21 gramos que perdía de peso la persona era el oxígeno y el líquido que perdía al morir la persona. O sea, como este aire, este líquido que se volvía aire en el proceso de intercambio de gases en los alvéolos y todo eso. Y dijeron, bueno, pues estábamos equivocados. Entonces, no tenemos idea de cuánto pesa el alma, no tenemos idea de lo que es el alma. Entonces, pues no sé, a mí me gusta mucho estar indagando en estudios científicos y hasta ahorita no he encontrado nada que, al menos yo,
que, que me satisfaga esa necesidad de saber si hay otra vida, hay espíritus, hay fantasmas, hay, no sé, al menos desde lo que yo sé. Todo lo que ustedes comentan me parece muy interesante y estimula muchísimo mi deseo de investigar más, pero sigo siendo escéptico. A ver, dice, la primera casa que habitamos es nuestro cuerpo. Muy bien, ya se fue Mau. Muy bien. ¿Qué más quieren comentar, chicas, chicos? Si no, para ir cerrando sesión. A ver, ¿me puedes explicar un poquito más a qué te refieres, Lau, sobre eso de la primera casa embrujada que habitamos es nuestro cuerpo? Pues justo por lo que comentas, Omar, acerca de que todos estos pensamientos, todas estas jaulas bueno, toda esta jaula hay que tenemos de carne, pues es precisamente la primera casa embrujada, o sea, todo parte de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de todas estas vivencias que se van acumulando en nuestro cuerpo y que, bueno, pues entre que sí y entre que no, entre que sí pesa ciertos gramos el alma, pues es esta casa, dicen que nuestro cuerpo es un templo, ¿no? Entonces, si lo tomamos de manera literal o filosófica, pues nuestro espíritu trasciende y deja este cuerpo decadente, como dice Munra, y, y pues es en donde se tornan nuestras más cruentas batallas en torno a lo que somos, a lo que dejamos de ser y a lo que vamos a hacer en un futuro. No sé, es la percepción que tengo yo, que de que la primera casa que habitamos, la primera casa embrujada, pues es nuestro cuerpo. Por todas esas telarañas, los pensamientos intrusivos, no sé, todo lo que somos parte desde uno mismo, desde lo que eres, desde aquí, desde tu centro, hacia afuera. Muy bien. Pues sí, es una buena reflexión. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay nada más que agregar, pues yo creo que damos finalizada la sesión. Hablamos un poco sobre el libro. Creo que, bueno, ya en resumen, ya lo comentamos varias veces, al libro le hace falta un poco. Bueno, le hace falta un poco bastante. Este, con un escritor un poquito más competente, creo que hubiéramos tenido una gran historia. Al menos creo que en el colectivo, después de 30, ¿no? Ya 50 años, como 40 y tantos años, la historia sigue vigente. O sea, la gente sigue hablando de Amityville. Entonces, ¿algún impacto habrá generado esta historia? Bueno, ya lo vimos, por ejemplo, en Lau, que le gusta, le llama la atención, también en Tania, que le gusta esa historia. Entonces, pues, creo que hay cosas interesantes. El libro no es el mejor, pero, pues, bueno, dejó un precedente, ¿no? Y bueno, el siguiente libro que nos toca es La maldición de Hill House, ya para cerrar este ciclo de casas embrujadas. A ver, la fecha que tenemos programada es el 29 de julio. Sí, 29 de julio. Y La maldición de Hill House, que es un clásico de la literatura de terror, de casas embrujadas. ¿Vale? Entonces nos estaremos viendo el 29 de julio. Pues damos finalizada la sesión. Que tengan una excelente noche, descansen, pásenla muy bonito y seguimos la plática en el grupo de WhatsApp. ¿Vale? Descansen, chicos. Bye bye. Buena noche. Suerte. Buenas noches.